Yo soy Mayagan y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual, como vieron en el título, vamos a ver todo acerca de la clase operador Pumped, o más bien conocido en español, potenciado. Empezaremos desde lo más básico, viendo cuál es su función, cómo se usa, hasta sacarle el mejor provecho como un pro player. Así que, vamos a ello. La primera habilidad de esta clase, llamada Salto de Potencia, dice que aumenta la cantidad de suministro de combustible y la velocidad de recuperación de nitrógeno. Esto realmente es lo que hace la clase cuando la activamos. Más adelante veremos ese detalle. La segunda habilidad, llamada Impulso, dice que ganas la habilidad de salto desde aviones. Esto no entiendo mucho a qué se refiere, porque al saltar desde el avión noto que voy igual que los demás, así que no tiene mucho sentido. Lo otro que dice es que disparar en el aire aumenta la dispersión, es decir, que las balas tienen menos control y reduce la precisión. Eso es cierto, al utilizar el potenciado cuando estás en el aire hay ciertas armas que se dificulta el poder disparar, sea apuntando o de cadera, pero hay ciertos truquitos que podemos realizar para mejorar eso. Más adelante lo veremos. Paciencia, nene, paciencia. Okay. Antes que nada, vamos a ver qué es lo que hace este operador y cómo usarlo. Como bien sabemos, la mayoría de las clases que hay en el juego debemos esperar a que se carguen para usarlas. Por el momento, este es el único operador que podemos utilizar sin esperar a que se cargue. Simplemente presionamos el botón de saltar repetidas veces y ya lo estamos utilizando. Mientras mayor sea la velocidad con la que presiones repetidas veces el botón de saltar, más alto te vas a poder elevar. Aquí podemos ver la altura límite que alcanzamos cuando la clase no está mejorada y no la activamos. Tarda 2 a 3 segundos en recargarse. A diferencia de cuando la activamos y la tenemos mejorada, puedes alcanzar una altura mayor y en menos de un segundo ya se está recargando. Eso sí, tienes que estar en el suelo para que se empiece a recargar. Veamos la comparación del tiempo que se toma esta clase de operador en cargarse para poder activarla con y sin mejora. Como ya dije anteriormente, la podemos usar sin activar, pero con la activación tenemos más alcance y rapidez de recarga. Ahí podemos notar que cuando la clase está sin la mejora, se tarda de 9 a 10 segundos más en cargarse para poder ser activada. Ahora, una vez en que la activamos, vamos a ver la comparación de cuánto tiempo se tarda la clase en descargarse nuevamente con y sin mejora. Como se puede apreciar, cuando la clase está mejorada tarda 4 segundos más en terminar su activación, por lo que es recomendable que si usas esta clase de operador no se te olvide mejorarla lo antes posible para tener mayor ventaja. Este tip no siempre podrás realizarlo, ya que necesitas tener un snowboard o un vehículo cerca. El truco se basa en que cuando actives la clase y hayas acabado tu enfrentamiento, si quieres que se cargue más rápido, puedes cancelar el tiempo de descarga activando el snowboard o bien subiéndote a un vehículo como vemos en pantalla. Con esto logramos que la clase se empiece a cargar antes del tiempo en el que debería hacerlo. Esta clase de operador es más recomendable usarlo para cortas distancias, por lo que su modo ofensivo, es decir, su modo de ataque se trata sobre ello, de combates a cortas distancias, en lo cual recomiendo que actives la clase antes de que el enemigo te dispare, para que puedas saltar lo más alto que puedas mientras que el enemigo se queda confundido sin saber dónde miércoles te fuiste, dándote la ventaja de poder eliminarlo con más facilidad, además de que también se le dificulta más al enemigo poder dispararte mientras estás en el aire.
Al momento en que tomas altura sobre el enemigo puedes hacer varias cosas como recargar el arma en el aire, disparar tanto con apuntado o de cadera. Como bien al comienzo del vídeo vimos que disparar desde el aire disminuye la precisión, es recomendable que tengas tus armas personalizadas para que esto afecte menos o bien tengas perks, ranuras o ventajas como le quieras llamar en las armas necesarias que ayuden a un mejor control. En el modo defensivo de esta clase la podemos utilizar para subir a techos, bajar y subir varias veces para despistar al enemigo o bien ganar altura sobre ellos. También en una situación de escape en la que te vayas poniendo una placa sirve bastante para que el enemigo no te pegue todas las balas y puedas alejarte del lugar o terminar de curarte para regresar a la batalla. Obviamente no todo es color de rosa, esta clase tiene la desventaja de que si la usas a mediana distancia es más fácil que el enemigo siga tu trayectoria y te pegue la mayoría de las balas, ya que a mediana distancia el salto no se ve con tanta altura, así que cuidado con esto. El modo agresivo ya es un tema más avanzado. En este caso vamos a mezclar el modo ofensivo con movimientos pro players. Por ejemplo, aprovechar el salto para recargar o cambiar de arma y al momento de caer deslizarse hacia un lado y disparar. Esto aturdirá completamente al enemigo ya que lo confundes con el salto y al caer y deslizarte es como si le volvieras la mente un 8, literalmente. También puedes hacerlo a la inversa, te elevas en el aire, disparas, caes al suelo, te deslizas mientras cambias de arma, saltas hacia el otro lado y disparas logrando hacerle más daño al enemigo que él a ti, ya que con tales movimientos es como básicamente explotarle la cabeza. Pero claro, como ya dije, es un tema más avanzado, es cuestión de primero echarle práctica a los movimientos, luego saber usar bien la clase y de ahí practicar la combinación de esos dos puntos.